Vamos a continuar. ¿Alguna duda hasta aquí? Déjenme ver la hora, ¿qué hora es? Apenas vamos para la primera hora, ¿no? Todo bien y todo tranquilo. Bueno, vamos a entrar en materia. Vámonos a los puntos finos, a los casos prácticos, a la determinación de cantidades numéricas y vamos a empezar hablando del resultado fiscal. Obviamente, pues estamos hablando para efectos de este taller de las personas morales que van a repartir dividendos y bueno, en este caso decíamos, de hecho el nombre del taller, pues son los ingresos que las personas físicas obtienen vía dividendos, ¿no? Ingresos por dividendos de las personas físicas. Pero bueno, para que haya dividendos, pues esto los debe distribuir una persona moral. ¿Cómo se hace la determinación de la utilidad fiscal y en todo caso ya ahorita validando lo que vimos en la parte mercantil, en la parte contable financiera, cómo es que llego a un resultado fiscal, que el mismo sea positivo, que los indicadores o cuentas especiales fiscales pues me den para en todo caso yo decir, ¿sabes qué? Pues también en la parte fiscal estoy cumpliendo y voy a decretar el pago de un dividendo. Bueno, pues vamos por partes. Primero hay que determinar el resultado fiscal. Esto, insisto, para personas morales, estamos refiriéndonos al título 2, personas morales en lo general. ¿Cómo se determina el resultado fiscal? Bueno, totalidad de ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio menos las deducciones autorizadas del título 2. A su vez, pues para efecto de determinar la utilidad fiscal, pues voy a disminuir de esta base la PTU, es decir, la participación de los trabajadores en la utilidad de las empresas, ojo, la pagada en el mismo ejercicio. Obtengo mi utilidad fiscal y ahora sí le disminuyo pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores y ya tengo mi resultado fiscal. ¿Para qué le sirve a una persona moral el resultado fiscal? Pues en todo caso para determinar si tiene o no una utilidad, una base como tal para poder determinar el pago del impuesto sobre la renta, ¿no? Y dicho sea de paso, pues las leyes fiscales nos sirven para eso, para determinar una base y para determinar en todo caso el pago de una contribución. Para eso vamos a utilizar las leyes de carácter fiscal, no para contabilizar, no para cumplir con otro tipo de obligaciones. Las leyes fiscales son para eso, para contribuir. Y bueno, aquí lo graficamos o lo expresamos ya en números. Ingresos acumulables, vamos a suponer que hay 8 millones. Deducciones autorizadas, vamos a suponer que son 5.800.000, no le fue tan mal a esta empresa. Y tenemos una PTU pagada de 348,000 pesos. Llego a mi utilidad fiscal, determino en todo caso este resultado y ya únicamente para efectos de determinar el resultado fiscal le voy a disminuir las pérdidas fiscales pendientes de aplicar. ¿Ok? Ya que tengo mi resultado fiscal, me voy al paso 2, que es determinar el impuesto sobre la renta del ejercicio de la persona moral. Me dice el artículo 9 que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Entonces, nuevamente tengo aquí plasmado mi resultado fiscal y ya lo único que hago es multiplicarlo por la tasa del 30%. Mi impuesto sobre la renta de personas morales van a ser 491,100. Y tuvimos una utilidad fiscal, ya vimos que fiscalmente hay utilidad, pero insisto, esta utilidad, este resultado únicamente es para fines de pagar un impuesto, una contribución, en este caso, el impuesto sobre la renta. Ahora sí vamos a ver cómo es el tema del ISR de dividendos o utilidades. Me dice el artículo 10 que las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos aplicando la tasa establecida en el artículo 9.
A veces las leyes fiscales son aburridas, son complicadas, tienen una desafortunada redacción. Yo aquí voy marcando con negritas, pero bueno, hasta donde he leído, ahí donde dice la presente ley, en el primer punto y seguido, pues únicamente nos dice que cuando una persona moral distribuya dividendos o utilidades, voy a aplicar la misma tasa del 30%, ¿no? Y es todo lo que nos interesa saber al momento. Punto y seguido, dice, para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el ISR que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, estos se deberán multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado que arroje se le va a aplicar la tasa establecida en el artículo 9. Entonces, la primera parte que nos decía, que si yo, persona moral, distribuyo utilidades, pues esas utilidades van a pagar ISR con la misma tasa del 30%. Luego del punto seguido, me dice que yo voy a tener que calcular un dividendo bruto, es decir, un dividendo antes del pago de ISR. Recordemos que la utilidad fiscal, y me regreso, ya la obtuvo aquí como tal la persona moral. Esa utilidad que luego se convierte en resultado fiscal cuando le disminuyo las pérdidas, pues únicamente me sirve para determinar el ISR, la contribución que tiene que pagar la persona moral. Sin embargo, de esa utilidad que él obtuvo, como tal obtuvo la persona moral, pues de ahí va a distribuir a socios y accionistas. ¿Y qué pasa? Pues que sí, yo ya de manera neta, tal cual, le voy a entregar al socio o accionista X cantidad en numerario, ¿no? ¿Sabes qué, socio? A ti te tocan 200,000 de utilidades. ¿Sabes qué, socio B? A ti 300,000 de utilidades. ¿Sabes qué, socio C? Pues a ti te toca, no sé, 48,000 de utilidades, ¿no? Nada más por inventar cifras. Pero para efectos de calcular el ISR, necesitamos conocer el dividendo bruto. Lo voy a aterrizar, los que estén más avanzados en el tema, aguántenme tantito, pero lo voy a hacer análogo con un pago de salarios. Cuando tú ves una oferta laboral, pues tú agarras y dices, mira, me van a pagar tanto al mes, ¿no? Y a la hora que te llega el recibo de la quincena, pues resulta que tu pago neto difirió de lo que estaba ahí considerado para tu puesto. ¿Por qué? Porque ya pagó un impuesto sobre la renta, porque ya se le descontó una cuota obrera, etcétera, ¿no? Te llega un salario neto. Si bien aquí yo ya al socio o accionista le estoy diciendo que de manera neta le voy a dar 100,000, 200,000, la cantidad que tú quieras, pues para efecto de saber el ISR que va a pagar el dividendo, yo necesito tener el dividendo bruto. Por eso me dice, y lo tengo aquí en renegrido, que se va a adicionar con el ISR. O sea, de esos 200,000 socio que a ti te voy a dar, le tengo que adicionar el ISR, que de por sí ya pagó esa utilidad que te estoy distribuyendo, para poder determinar, ahora sí aplicando esta tasa que menciona el artículo 9, cuánto fue el impuesto que, una de dos, o le corresponde pagar a la sociedad por dicho reparto de utilidad, o la otra es que ya en su momento pagó impuesto esa utilidad. Eso es lo que a grandes rasgos nos pretende decir el artículo 10. Yo sé que a veces cuando estamos iniciando, cuando estamos estudiando, o cuando estamos haciendo los pininos ahí como asesores o llevando asuntos de empresa, pues nos resulta un poquito complicada la redacción y la interpretación de este artículo. Me está diciendo básicamente tres cosas el artículo 10, que le voy a aplicar la misma tasa a los dividendos que reparta, como si se tratara de una persona moral que va a pagar ISR. Pero además que para poder aplicar esta tasa, la base yo la voy a determinar considerando el dividendo bruto, es decir, el dividendo antes del pago del ISR. Dividendo antes de impuestos, vamos a llamarle. Y ahora sí que tengo el importe bruto, la base bruta, a eso es a lo que yo le aplico la tasa de ISR del artículo 9. Ahora, ¿cómo voy a obtener el dividendo bruto? Bueno, no nos vamos a complicar, el artículo 10 ya te indica un factor para que no tengas que estar ahí sacando proporciones ni cálculos inversos. Me dice que para que tú adiciones el ISR, vas a tener que multiplicar por 1.4286.
Pero qué mejor forma de entenderlo que mejor graficarlo numéricamente, ¿no? Supongamos que al accionista A le voy a repartir 98,000 de dividendos. Voy a hacer el procedimiento del artículo 10. Le voy a aplicar, en este caso, un factor que, en lo que es el argot de la profesión se le conoce como factor de piramidación, porque efectivamente se trata de un cálculo inverso. Y bueno, designamos un decreto. Esto obviamente ya hablamos de que hubo estado de resultados, a nivel de asamblea se decretó repartir utilidades, ya cumplimos con todas las formalidades, reservas, código fiscal, ya con todo lo que revisamos ya está cumplido, ¿no? Bueno, esto ya es la parte fiscal. De esos 98,000 que va a recibir el socio, yo necesito saber el dividendo antes del pago de ISR. ¿Cómo lo hago? Piramidando. Multiplico estos 98,220 por 1.4286. Me va a dar un resultado que son 140,000. ¿Qué son estos 140,000? Pues es el dividendo neto que le vas a dar al socio más el impuesto sobre la renta, ¿no? Porque para efecto de determinar y saber cuál es el ISR que corresponde a esta utilidad que vas a distribuir, pues le tengo que adicionar el ISR. Y ese resultado pues es mi dividendo bruto. Ahora sí, le aplicamos la tasa del 30% y me va a dar un ISR de dividendos de 42,095. Este ISR es lo que se entiende que ya pagó o va a pagar la persona moral por distribuir estos 98,220. Oye, ¿y cómo sé que es correcto? Fácil, vamos a hacer una comprobación. Toma los 140,000 y disminúyeles el ISR que le correspondió a dicha utilidad al aplicar la tasa del 30%. Y magia, ¿no? Vamos a llegar, ahí variando algunos pesos o centavitos, a los 98,220 que originalmente yo le estoy repartiendo o distribuyendo al socio. ¿Dudas hasta aquí? Es importante que aquí, si no entendimos esta parte, se nos va a complicar más adelante. Si ya nos quedó claro, ya no tenemos mayor problema para determinar el ISR corporativo que la empresa ya pagó o que va a pagar, ¿no? Porque a lo mejor pudiera ser que en el historial de la empresa, ok, se van a repartir dividendos, pero no tenemos como tal una cuenta fiscal o un indicador que nos permita saber si esa utilidad que se va a repartir ya pagó impuestos sobre la renta. Entonces, estos 42,000 que tenemos encerrados aquí en un cuadrito gris, me indica que es el ISR que corresponde al reparto de 98, que originalmente no eran 98, se entendería que al socio le correspondieron 140,000, pero de esos 140, 42 es únicamente el impuesto sobre la renta. De ahí de repente que sale el mito de que se paga mucho de impuesto, ¿no? Pero más bien se está haciendo un cálculo inverso para obtener el dividendo antes del ISR. Ahora sí, compruebo, ¿no? 140,000 menos los 42, pues llego a lo que de manera neta le estoy entregando en la cartera al accionista. Ya sé el ISR del dividendo que repartió la persona moral. Hasta ahí vamos bien. Pero luego el artículo 10 me dice también que no voy a estar obligado yo, persona moral, ojo que estamos hablando ahorita de la persona moral, no estamos hablando de los efectos para la persona física, estamos hablando únicamente de la persona moral. Me dice el artículo 10 que no estoy obligado al pago del impuesto al que refiere este artículo cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece la presente ley. Entonces, si como tal estos dividendos provienen de la cuenta de CUFIN, pues si bien ya sabemos que por dicho dividendo que se va a distribuir hay que pagar ISR de 42, pues si yo tengo saldo en la CUFIN y cubre estos 42, se entiende que en algún momento de la historia de la empresa, pues como tal la misma ya pagó ISR por esa utilidad que se está distribuyendo. ¿Ok? Ahora bien, este ISR que es de la persona moral, que es un ISR corporativo de dividendos,
pensando que no hubiera tenido saldo en la CUFIN, se va a pagar además o de manera adicional al ISR del ejercicio. Va a tener como tal el carácter de pago definitivo y se va a enterar a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al pago de dividendos o utilidades, ¿no? Si yo estoy en el mes de julio y hago o efectúo yo como persona moral el pago de dividendos, pues tengo a más tardar el día 17 si es que yo no tuviera saldo en la CUFIN para enterar este ISR corporativo por pago de dividendos. Continuemos. Y aquí espero que quede de forma más clara para que ya no quede lugar a ningún tipo de duda. Hicimos una pequeña matriz, muy pequeña, únicamente 3 renglones, donde dividimos por columnas. Estamos hablando de una operación financiera a realizar. Estamos hablando de que hay sustancia, de que hay razón de negocios, de que hay materialidad de dichas utilidades. Y luego ya estamos hablando de indicadores fiscales, estamos hablando de un saldo de CUFIN y estamos hablando del tratamiento fiscal que se le va a dar para efectos de la ley de ISR. Entonces, fíjense, operación financiera que quiero realizar. Si quieres, aplícalo ahorita con la empresa que asesores o la empresa donde trabajes. ¿Sabes qué? Quiero decretar dividendos o utilidades a repartir. Llega contigo el dueño, el socio o accionista, oye, quiero dinero, ¿cómo lo saco de la empresa? Y ahí está la información financiera, ¿no? Polveándose porque pues pareciera que el socio o accionista pues únicamente te utiliza para que le digas cuánto hay que pagar de IVA o de ISR, ¿no? Y dices, chispas, oiga, señor don socio, pues ¿sabe qué? Tenemos utilidades contables ahí acumuladas de años anteriores. Ah, mira qué bien. ¿Y luego qué procede? Bueno, pues cumplir con las formalidades de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entre ellas, pues que estas utilidades contables hayan sido manifestadas y debidamente aprobadas dentro de la celebración de asambleas generales ordinarias que realizan como tal las sociedades mercantiles, ¿no? Cumpliendo ya con todo lo que revisamos, ¿no? Y bueno, aquí es el escenario ideal. Pensemos que se solventa o si no, se actualiza toda esa parte. Y primer palomita, ¿no? Ok, ya vimos que hay pollo para hacer el caldo de pollo. Luego vamos a revisar la CUFIN. Híjole, y ahí es donde luego, donde la puerca torció el rabo, ¿no? Porque nunca lo hicimos. Presentábamos la declaración anual y pues la CUFIN, como para qué la voy a usar yo, a mí para qué me va a servir. Bueno, pensemos ya también, actualizaste o trajiste al día de hoy el saldo de la CUFIN, bueno, ya otra palomita, ¿no? No te me estreses si todavía no sabes qué es CUFIN, ahorita vamos para allá, únicamente lo que quiero es que entiendas esta parte, ¿no? Entonces ya pasamos 2 filtros. En primera instancia tengo utilidades contables financieras y cumplo con todas las formalidades de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Segunda instancia, cumplo mis obligaciones en materia de cuentas fiscales, tengo un saldo de la CUFIN. Y para lo que yo pretendo repartir de dividendos, de acuerdo a lo que se votó en asamblea, a lo que se acordó entre todos los socios o accionistas, pues este saldo me alcanza a cubrir todas las utilidades que yo voy a distribuir. ¿Ok? ¿Cuál sería el tratamiento fiscal en la ley de ISR para la persona moral, en este caso la sociedad mercantil que va a distribuir estas ganancias? Pues simplemente se trata de una distribución de utilidades o dividendos, ojo, y está en renegrido, sin pago adicional de impuestos sobre la renta. ¿Sale? ¿Por qué? Porque lo alcanza a cubrir perfectamente el saldo que tengo en CUFIN. Ahorita, aunque no hemos tocado el tema de CUFIN, te lo pongo de ejemplo rápido, ¿no? Querías repartir 98,000 a los socios o a un socio, ¿no? A lo mejor hablamos de una SAS, no lo sé. Bueno, quieres cubrir 98,000 porque lo permite tu estado financiero, está debidamente aprobado, y volteas a ver tu CUFIN y resulta que la CUFIN tiene un saldo de 120,000. Ah, bueno, pues sí te cabe, ¿no? Si pretendes repartir 98 y tu saldo de la CUFIN es de 120, lo cubre perfectamente
Y como queda cubierto, pues no vas a tener que pagar tu persona moral. Estoy hablando, recuerden, de la persona moral. No vas a tener que hacer un pago adicional de ISR. ¿Ok? Vamos a una situación 2. Esto también se llega a presentar en la práctica. Tenemos utilidades contables manifestadas y debidamente aprobadas. Pero no hay saldo en la COFIN. ¿Por qué? Puede haber muchos motivos, ¿no? De entrada, pues a lo mejor no cuidaste los no deducibles. Pareciera que más que gastar la empresa, quien gasta es el socio. Bueno, pues caímos en varias situaciones que contempla el artículo 28 de la ley de ISR de no deducibles. O tal vez por ahí traíamos una OFIN negativa, no lo sé. Y no hemos alcanzado dentro de la recta numérica, pues ya los saldos en positivo de la COFIN. Bueno, ya pasamos el primer filtro, si hay utilidades, si hay pollo para hacer caldo de pollo, pero no hay sazonador, no hay COFIN. Bueno, fiscalmente, si bien seguimos hablando de una distribución de utilidades o de una distribución de dividendos, aquí sí va a haber un pago anticipado de ISR, porque como no había saldo en la COFIN, pues esos, me regreso aquí a la lámina anterior, esos 42,000, como no hubo saldo de COFIN que avalara que como tal esa utilidad distribuida de 140 ya pagó ISR, pues esos 42,000 los voy a tener que pagar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al pago de dividendos. Esto es lo que en la práctica, en la profesión, y seguramente han escuchado mucho hablar de este concepto, se considera anticipo de dividendos. ¿Sí? A nivel de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no existe dicho concepto. O sea, hay utilidades o no las hay. Punto, ¿no? A nivel de la normatividad fiscal se le considera anticipo de dividendos porque no hay una cuenta fiscal, no hay un saldo de COFIN del cual provengan. Y bueno, y ahí vas a empezar nuevamente en negativo, ¿no? Ya ves, te dije que iba a salir más caro. Ahora resulta que por pagarle 90,000 a un socio o accionista, yo tengo que pagar 42,000. ¿Ves cómo si sale caro? Bueno, más adelante te voy a explicar por qué no tanto.